Hola, bienvenido una vez más. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Olga Herrera. Cartas de una muerta. Francisco Cándido Xavier. Explicación necesaria. Las páginas que van a leer son de la autoría de aquella que fue en la tierra, mi madre muy querida. Mi progenitora se llamaba María Joao de Deus y desencarnó en esta ciudad un 29 de septiembre de 1915. Hija de una lavandera humilde de Santa Lucía do Rio das Velas, no pudo recibir una educación esmerada, pero todos los que la han conocido afirman que los sentimientos de su corazón sustituyeron la cultura que le faltaba. Cuando su bondadoso espíritu se comunicó por mi intermedio por primera vez, le pedí que me contase las impresiones iniciales de su vida en el otro mundo, recibiendo la promesa de que lo haría de hacer oportunamente. Y, hace poco tiempo, ella empezó a escribir por intermedio de mi mediunidad estas cartas que van a leer. Yo contaba con 5 años cuando mi madre desencarnó, pero aún así nunca pude olvidarla y últimamente, gracias al espiritismo, escucho su voz, me comunico con ella y a su generoso espíritu le debo los mejores instantes de consuelo espiritual de mi vida. Ahí están, madre querida, tus páginas. Ellas van a ser vendidas en beneficio de las huerfanitas. Dios permita que los pequeños que sufren reciban un confort en tu nombre y que la misericordia divina te auxilie multiplicando tus luces en la vida espiritual. Pedro Leopoldo, M.G., 25 de junio de 1935. Francisco Cándido Xavier. En el comienzo de la vida de ultratumba. Para mí, estimado hijo, las últimas impresiones de la existencia terrenal y los primeros días transcurridos después de la muerte fueron muy amargos y dolorosos. Quiero creer que la angustia que en aquel momento avasalló mi alma se originó de la profunda amargura que me ocasionaba la separación del hogar y de los afectos familiares, pues, a pesar de creer en la inmortalidad, siempre me llenaban de pavor los aparatos de la muerte, y dentro del catolicismo que yo profesaba fervorosamente me atemorizaba la perspectiva de una eterna ausencia. Luché, mientras las fuerzas físicas me lo permitieron, contra la influencia aniquiladora de mi cuerpo, pero fue una lucha singular la que sustenté, como suele ocurrir a los corazones maternos, cuando peligra la tranquilidad de sus hijos. Únicamente ese amor me obligaba al apego de mi vida, porque los sufrimientos que ya había experimentado me desprendían de todo el placer que aún pudiese advertirme de las cosas terrestres. Últimos instantes del tormento corporal. Combatí con tenacidad la molestia que debilitaba mi organismo. Sin embargo, llegó el día que señalaba el término de mis posibilidades de resistencia. Las horas postreras me fueron de pungente martirio, y después de una jornada repleta de violentos dolores, vino la noche interminable de la agonía. Vislumbraba que mi tiempo en el mundo se agotaba difícilmente, anhelando su final como el trabajador sediento y famélico, ávido de reposo. Mi estado moral se caracterizaba por una semi-inconsciencia, porque el tormento corporal actuaba sobre mis ideas
que vagaban desordenadas como si fuesen mi cerebro. La voz de comando desobedecida. Deseaba orar, no obstante los pensamientos no conseguían obedecerme. Dispersos por la confusión establecida en mi mundo interior, en virtud de los padecimientos que me recorrían los centros de actividad orgánica, y mi voluntad era semejante a una voz de comando totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoy sé que en aquellos angustiosos momentos muchos seres se conservaban, aunque intangibles, a mi lado, amparándome con sus brazos tutelares y compasivos. Sin embargo, no los distinguía. Me sentía sucumbir lentamente. Al principio, gemidos de sufrimiento se escabullían de mi pecho torturado, comprendiendo la ineficacia de los esfuerzos que hacía para no morir. Pero tan rudo era aquel supremo intento de resistencia que me abandoné finalmente a aquellas poderosas e invencibles fuerzas que me subyugaban. Como en una atmósfera de ensueño. Amanecía. Se me figuraba, entonces, alcanzar una tregua a tantos padecimientos. Parecía estar a punto de dormir, pero bajo las mismas impresiones de dolor y malestar, me envolvía en las influencias del sueño, aunque presa de indescriptibles pesadillas. Escuché todo cuanto se pronunció alrededor de mi lecho y vi la ansiedad de cuantos de él se arrimaban. Pero todas esas impresiones las recibía como si estuviese somurgujada en un sueño malo. Deseé hablar, manifestar voluntades y pensamientos. Eso, sin embargo, era imposible. Contemplé la apesadumbrada imagen del crucificado que me pusieron en las manos languidecidas. Y quise sinceramente pensar en él, orar con unción, según mis hábitos. Sin embargo, reconociéndome llena de vida, no obstante, los dolores pairaban mis sentidos como en una rara atmósfera de ensueño. Entendí todos los cariños que dispensaron a mi cuerpo y que me fueron igualmente proporcionados en vida. Escuché las lamentaciones de cuantos deploraban mi ausencia. Ansiaba por moverme sin que miembro alguno obedeciese a mis impulsos, y otras veces hacía inauditos esfuerzos para despertarme, huyendo de tan singular pesadilla. Vislumbraba que me cubrían de flores y sentía la caricia de los brazos de mis hijos, enlazándome con amargada ternura, y les decía mentalmente entre lágrimas: hijos míos, no he muerto, estoy aquí, y me siento realmente más fuerte para protegeros y amaros. ¿Por qué lloráis aumentando mi angustia? Pero tenía la boca abierta y los brazos helados para retribuir aquellas expansiones de develado cariño. Solo poseía la sensación de lágrimas ardientes que rodaban sobre el rostro descoloridas, como la estatua viva de la amargura y del silencio. En el vértigo de la retrospección. El ataúd me pareció un nuevo lecho. Sin embargo, cuando me convencí de que me arrebataban con él, entre los angustiosos lamentos de los que quedaban, una impresión penosa, atroz, me subyugó integralmente. Me hallé entonces bajo indefinible sentimiento de miedo, que me aniquiló la totalidad de las fibras emotivas. Un choque de dolor brusco me dominó el alma y yo perdí la conciencia de mí misma. Después de algún tiempo, cuya duración no puedo determinar, paulativamente me fui despertando, con todo me hallaba envuelta en el mismo panorama de ensueño, como si la memoria
fuese poseída de un admirable poder retrospectivo. Empecé a ver todos los cuadros de mi infancia y juventud, rememorando uno a uno los mínimos hechos de mi existencia relativamente breve. Los veía, esos cuadros del pretérito, con naturalidad, sin admiración y sin sorpresa. Yo había muerto. Se descerró finalmente el último velo que anublaba mi ser pensante. Me sentí sana, activa, ágil, como si despertase en aquel instante. Yo había muerto. Y la muerte representaba un gran bien, porque yo me sentía otra, trayendo las facultades integrales, plena de favorables disposiciones para las luchas de la vida. No obstante, tenía la impresión de estar sola, ya que nadie respondía a mis preguntas, aunque percibiese que mi voz nada perdiera de su vigor y su tonalidad. Buscaba intencionalmente hacerme vista por todos, pero una imposibilidad perturbadora correspondía a mis pensamientos. Me refugié entonces en las más sinceras y fervorosas preces. Fue cuando empecé a divisar bultos sutiles y escuchar voces acariciadoras, de las cuales huía amedrentada y recelosa. En la ilusión pueril que me hallaba con el cuerpo físico, muerta de miedo y susceptibilidades, llegó el día 2 de noviembre de 1915 y más de un mes había ya transcurrido desde la fecha de mi desencarnación, el primer día en la erraticidad. En ese día, bajo el imperio de gran sinsabor que me advenía de aquella incomprensión, me dirigí tristemente a la iglesia para orar, aprovechando la quietud de su soledad. Allí, penetrando sin embargo, comprendí que no me encontraba sola, pues percibía que otras almas, tal vez padeciendo el mismo dolor que yo experimentaba, se conservaban estáticas al pie de los altares, donde fueron a buscar un poco de consuelo y de esclarecimiento. Sin embargo, así que me entregué a los arrebatamientos de la oración, sentí una intraducible vibración recorrer todas las fibras de mi ser, como si fuese a sufrir un vaído, figurándome invadida por la influencia del sueño, pero semejante estado duró pocos instantes. Amargura y alegría, añoranza y júbilo. Desperté nuevamente y me vi al lado de una legión de seres que se hallaban arrodillados como yo. Ya otro, sin embargo, era el templo en el cual me encontraba. Había un recinto amplio y majestuoso, construido a base de elementos que no es posible cualificar por falta de términos equivalentes en el vocabulario humano. En ese magnificente interior no existía determinado santuario para oraciones, pero sí obras de arte sublime, destacándose una tribuna formada de materia luminosa, como si estuviese hecha de niebla disipada. Se escuchaba proveniente de un coro dulcísimo, de voces cariñosas y cristalinas, una oración al Creador repleta de armonías y de excelsitudes, y aquel cántico melodioso era un ciclo más de alas o murmullos de favonios uniendo los pétalos de las flores. Ahí, más que nunca, recordé los afectos que me conectaban al hogar, y un incoercible temor inundó mi espíritu, amedrentado ante la perspectiva de separación eterna, porque después de las incertezas y las agonías de la muerte, yo sabía
haber sido arrebatada para un local distante, a menos que estuviese poseída de extremas alucinaciones. ¿De dónde provenían aquellas cadencias armoniosas, cavatina celeste que me hacían vibrar de emotividad hasta las lágrimas? Entonces toda mi alma lloraba de amargura y alegría. Había en mi corazón un mixto de añoranza y júbilo inexpresables. La hermandad universal de la divina causa. Fue cuando se dibujó en la tribuna de nieve translúcida majestuosa figura de un parlamentario, pareciéndome que allí se materializara por un proceso misterioso y en forma humana un ángel celeste en el cual se destacaban todas las perfecciones. Irradiaba de su mirada benigna y fulgurante una onda de indescriptible ternura que transbordaba en su luz saturada de suavidad y dulzura. Hermanos, empezó él, nuestra oración, el himno de nuestros corazones, se mezcla a todas las armonías del infinito, elevándose para Dios en una corriente de melodía y de aroma. El lazo que en este momento une nuestros espíritus, mixto de luces de la contextura estelar, igualmente prende todos los sistemas del ilimitado que se hermanan en el amor más sublime a su divina causa. Vosotros que aquí nos encontráis, venidos de las remotas plagas, de las sombras terrenales, poseídos de angustia y de esperanza, que se reflejan en las lágrimas de vuestros ojos, en lo íntimo todavía guardáis acervos recuerdos de la existencia en el exilio, como los carbones que sobreviven en el corazón de la tierra lejana, bajo los escombros de la floresta incendiada. Constituís por eso la multitud de almas errantes y sufridoras, deambulando en derredor de los objetos que formaron el paisaje de vuestras ilusiones engañosas, porque la vida real es la vida del espíritu en posesión de su libertad preciada. Un pálido rayo de luz en la noche del raciocinio. Toda la existencia terrenal está calcada en los instrumentos que sirven para las manifestaciones espirituales e, infelizmente, vuestra excesiva dedicación a esos aparatos vició nuestro mundo emotivo, circunscribiendo sus posibilidades al ambiente terrestre, donde apenas poseéis pálido haz de luz en la noche de flojo raciocinio. ¿No supisteis con todo, dentro de la pequeñez educacional que os fue parcamente ministrada, de cerrar el toldo angosto que encubre el santuario infinito de la vida, acomodándoos entre vuestras tímidas concepciones que os fueron impuestas por las ideas religiosas y que mezquinan la grandeza del Creador, en la fase del orbe que venís de abandonar? Crear un local fantástico de gozo beatífico o de sufrimiento eterno e ineluctable, centralizar la vida en un globo de sombras, es solamente obra de la ignorancia desconocedora de la omnipotencia y sabiduría divinas. Es que la vida no palpita solamente en el mundo distante, donde abandonasteis vuestras últimas ilusiones. En toda parte ella pulula triunfante y el vehículo de sus manifestaciones es lo que se diversifica en la multiplicidad de sus planos. Los mundos son la continuidad de los otros mundos y los cielos se suceden ininterrumpidamente a través de los espacios ilimitados. En la patria común de todas las almas. Se hace menester que desvistáis de vuestra mente el ropaje de los engaños materiales, permitiendo que la espiritualidad interior vibre libremente en toda la intensidad de su divina potencia.
Tenéis el intelecto saturado de recuerdos nocivos, los cuales necesitáis aliviar para el reencuentro de la felicidad. No os demoréis en hacerlo. El cuerpo de vuestras impresiones persiste desastrosamente, impeliéndoos a vertiginosas caídas sobre los pantanos, de donde habéis regresado, repletos de añoranza y de amarga tristeza. Considerad el verdadero panorama de la vida universal. Sistemas de los mundos venturosos llenan el universo de armonías excelsas. Entre las distancias infinitas del éter se descubren tierras de encantamientos y divinas grandezas. Sobre vuestras cabezas se elevan los cánticos de las vías lácteas siderales, y bajo vuestros pies se escuchan los himnos de los soles resplandecientes. Ponderad sobre la inmensidad sin principio y sin fin, y reconoced que el espacio es la patria común de todas las almas. Terminadas las luchas majestuosas que los seres llevan a efecto por su perfeccionamiento anímico, aquí se reúnen para la elaboración de nuevos proyectos grandiosos en nuevos surtos de perfección y de progreso. En las existencias planetarias, como la que acabáis de dejar, las almas pelean y sufren los grandes padecimientos remisores. A veces conocen de cerca la taza de los amargores, sumergiendo en el océano de las lágrimas que salvan y regeneran. En esas arenas augustas del aprendizaje y de la redención, se cauterizan heridas cancerosas, se curan úlceras malignas, se perfeccionan sentimientos desviados de su pureza, crecen en los emprendimientos felices y se conoce la gran enseñanza de la felicidad oriunda de la solidaridad salvadora. Los venturosos. Venturosos son los que se conducen a través de todas las barreras y percances con el estandarte luminoso de la fe, distribuyendo las inagotables bienes de su piedad y de su amor. Viven serenos en la paz de las conciencias, entre las ambiciones corruptoras que los persiguen a lo largo de los caminos, y sus días representan un inaudito esfuerzo de resistencia contra el mal deprimente y oprobioso. Padecen continuamente y, tumbando en las batallas morales, sangrando de dolor, mas envueltos en el halo de la esperanza y de la creencia, despiertan jubilosos para la existencia verdadera, donde el egoísmo y la palabra desconocida y la confraternización universal es la más legítima de las realidades. Volver a temblar sus fuerzas trabajadas por la intensa lucha de la vida en los archipiélagos dorados de paz y reposo en el infinito de los espacios, y así se preparan para otras refriegas, para otras iniciativas en la interminable y bendecida actividad espiritual, a fin de que dilaten sus potencias en todos los dominios de la sabiduría y del amor. Hermanos, bien amados, alimentemos el anhelo de la vida perfecta. Almas débiles y desdichadas, llenas de añoranza y desengaños, sacudid la polvorera de las carreteras recorridas, abrid vuestros corazones para la luz como sagrarios de oro bajo el plenilunio divino. Olvidad temporalmente el teatro de vuestros infortunios, donde muchas veces fuisteis traicionadas y humilladas, pero donde también obtuviste la patente de vuestra libertad preciada. Elevemos a nuestro Padre nuestra oración de reconocimiento y de amor, de la cual se elevan todos nuestros más puros sentimientos, transubstanciados en armonía celeste. En la falange de los espíritus benignos.
Terminada lo que fue la alocución pronunciada con la más sagrada de las elocuencias y que de modo general imperfectamente reproduzco con mis ojos nublados de llanto, escuché los sollozos de muchos de los circunstantes que lloraban bajo el imperio de la más fuerte emoción. Entonces oramos acompañando los inspirados impulsos de aquel enviado celeste que buscaba inculcar la fe, la esperanza y la resignación a través de sus palabras compasivas y piadosas. Un resplandor indescriptible de la luna, proyectándose en la tribuna que aún le guardaba la luminosa figura, bañó nuestras frentes y pude observar que la atmósfera se impregnaba de embriagador perfume. Percibí todavía que, sobre las naves encantadas del templo, profundamente cayeron flores iguales a las rosas terrenales, pero que se deshacían al tocar en nuestras cabezas como tazas fluidas de luminosidad y aroma. Ah, como lloré en aquel día. Mi alma frágil se conmovía bajo indómita emotividad, pero después de aquel instante me incorporé a la gran falange de los espíritus benignos que se esforzaban en sus tareas al lado de la tierra, trabajando por el bien de sus semejantes, beneficiándose simultáneamente en el más útil de los aprendizajes, reencontrando un afecto del pasado. Muchos encarnados que escuchan las diversas explicaciones en cuanto a la vida de los espíritus en los planos de la erraticidad, tienen una falsa concepción del vocablo, imaginando que la existencia errática de las entidades se procesa por jornadas interminables, sin un objetivo definido, sin una organización que regule el fenómeno de sus actividades en los espacios. Esa manera de encarar la cuestión no es verdadera, pues la vida en el más allá discurre en un ambiente que por sus características fluídicas escapa a vuestra comprensión, ya que dentro de vuestro medio de materia condensada os faltan las leyes de analogía para que podáis establecer una comparación. Y la vida prosigue siempre. En la vida del espacio todavía existe la materia, no obstante en condiciones totalmente diversificadas, en una sutileza para nosotros inimaginable y constituyendo verdadera maravilla a su adaptación a la voluntad de los espíritus. Allí también la sociedad se organiza, sus leyes predominan, las familias se reúnen bajo los imperativos de las afinidades naturales, se lucha, se estudia en la amalgama de los sentimientos que caracterizan el hombre racional. En otras modalidades, pues, la vida prosigue, y la única diferencia es que el alma desencarnada no se ve tan compelida al cansancio, en razón de los elementos de la materia menos densa. Eso cuanto a las regiones de la erraticidad, porque en los otros orbes la existencia sigue su curso de acuerdo con sus modalidades específicas, sometiéndose el yo a esas fuerzas diversificadas, como por ejemplo en la Tierra nos sometemos a las leyes físico-químicas. Mis pulmones respiraban y mi corazón latía. En mi condición de alma poco evolucionada, inicié pues la vida después de la muerte, en ese ambiente del espacio que describí en las páginas anteriores. Transcurrido el tiempo inolvidable en que divisara la figura sublime de aquel mentor espiritual que había venido caritativamente a balsamizar mis heridas y las de aquellos que formaban la gran turba de mis compañeros por la añoranza y por el sufrimiento, aunque me sintiese relativamente feliz, presentía en el corazón pungido por la angustia de la distancia que me separaba del mundo que yo había dejado. Los lazos afectivos, los hábitos, las pequeñas nadas de mi existencia estaban enteramente conmigo.
Uno de mis primeros pensamientos de extrañeza fue el de comprender que había muerto y al mismo tiempo conservar mi cuerpo, el cual, según la sensatez, fue entregado a la tierra. Constaté que mis pulmones respiraban y mi corazón latía con absoluta normalidad. Tales pensamientos me afligieron. Me preocupaba apenas el aislamiento en que me encontraba en aquel ambiente para el cual había sido arrebatada, sin una preparación previa. Es verdad que me veía envuelta en una onda de simpatía por parte de cuantos se arrimaban a mí. Sin embargo, mi angustiosa extrañeza crecía a punto de hacerme llorar. En ese interín, elevé fervorosamente mi súplica a Dios, escuchando en respuesta la voz de un ser que me elucidaba, el guía invisible. María, hija mía, estás ingresando en la existencia real. Olvida todo cuanto se relaciona con tus días en la tierra y procura atenuar la añoranza que te calcina, porque las puertas de tu hogar terreno se han cerrado con tus ojos. Por ahora no puedes verme. Sin embargo, fui aquel que te orientó en medio de los laberintos del planeta que abandonaste. Yo era la voz que hablaba a tu conciencia en los instantes difíciles y fui el cirineo que te amparó en los amargos trances de la muerte. Acompañé tus pasos cuando te apartaste de las tinieblas del sepulcro, y mi mano estaba unida a la tuya mientras errabas en la oscuridad de la incomprensión. Desde el momento bendito que entendiste en verdad tu situación, vengo esparciendo claridad sobre tu razón y sobre tu fe. Haces bien en volverte hacia Dios en tus dolorosas conjeturas. Los pensamientos de la criatura, concentrados en Él, en su poder misericordioso, organizan las facultades espirituales, convergiendo en sus posibilidades para mayor potencia de raciocinio y del sentimiento, atributos sublimes de la existencia de las almas. Tu cuerpo, cuya organización te infunde la más profunda extrañeza, es el envoltorio de la materia quinta esenciada, que constituye el envoltorio sutilísimo del espíritu. Te impresiona el hecho de haber abandonado la forma corporal, conservando otra idéntica. Es que no has sido bien aclarada sobre el problema del organismo espiritual, que, tomando las células vivas en el inmenso laboratorio de las fuerzas universales, compila el conjunto de elementos preciosos a tu carácter tangible en el orbe terráqueo. Tu cuerpo material constituía solamente una vestimenta que se estropeó en la vorágine del tiempo. Considera esa verdad para que te escuches en necesario desapego de las cosas mundanas. Pero, ¿y mis hijos?, inquirió mentalmente conmovida entre llantos. Ah, murmuró mentalmente mi guía invisible, comprendo tus dudas y escrúpulos, la afectividad de tu corazón amoroso y sensibilísimo. Sin embargo, se hace menester que encares todo sensatamente, aceptando con tu resignación los dictámenes de la voluntad divina. Aquellos a quien prestaste el potencial de tus energías orgánicas y que representaban como tus hijos el gran tesoro de amor de tu corazón, son como somos las criaturas del Padre Infinita Misericordia. Los padres de la tierra no son creadores y sí celadores de las almas, que Dios les confía en el sagrado instituto de la familia. Sus deberes son austerísimos, mientras es del albedrío superior su permanencia en la fase del globo. Pero, después de las fronteras de la carne, es preciso que se consideren los hijos como hermanos bien amados. Es necesario también que se abstraigan a sus luchas y dolores,
porque el trabajo y el sufrimiento son leyes imperantes en el planeta, en pro de su propio rescate y redención psíquica. No todos saben cumplir sus obligaciones paternales, y yo te felicito por el constante deseo de bien cumplirlas. Si bien supieres proceder dentro de nuestra grande familia de las almas, te será permitido velar por tu pequeña familia humana en el minúsculo rincón de la tierra en que viviste. Vence, pues, tu malestar interior, como vienes triunfando de las más rudas pruebas morales. Perturbadoras preguntas. Escuché extasiada aquella voz dulcísima que me mecía con sus tonalidades delicadas y enjuagué las lágrimas sintiéndome dispuesta a afrontar mi nueva situación. A mi lado, innumerables almas se conservaban silenciosas, abatidas, y otras se retiraban en compañía de espíritus fraternos. Me acudieron entonces al cerebro agotado por el cúmulo de emociones las más perturbadoras preguntas. ¿Estaría allí sola en relación a los seres amigos que me habían precedido en el más allá? ¿No podría reconocer una de las antiguas afecciones de la tierra? Antes de mi regreso a los parajes siderales, ¿no había vuelto a ellas quien fuera mi idolatrada madre? Mi madre, la gran consolación. Entregada a esas amargas preguntas, me vi pequeña y senil. La sensación de las lágrimas maternas corrieron por mi rostro. Experimenté sobre los hombros el contacto de terciopeladas manos. Volví repentinamente mi mirada y, oh, maravilla, vi mi madre contemplarme con la mejor de las expresiones de ternura y amor. Cómo me sentí recompensada en ese momento inolvidable de todos los infortunios que hube sufrido. Una inexpresable sensación de júbilo me dominó el alma al recordar los amargores de la tierra lejana, pues en ese instante toda mi existencia estaba concentrada en aquella afección reencontrada para la aventura inmortal. Eran mis temores, mis esperanzas, mis sentimientos, mi larga añoranza, en fin, todo allí estaba en mis llantos de inmensa alegría. Y aquel ente querido que en la tierra para mí hubo sido el ángel del amor maternal, también se sentía bajo el imperio de grande emoción. Comprendí que nuestros espíritus hace mucho se habían unido en la milagrosa tela de las vidas sucesivas, y le caí en los brazos amorosos, mezclando los sollozos de nuestros sentimientos. Madre querida, conseguí decir, ¿habrá mayor felicidad que esta? Divisé, acto seguido, que era envuelta en la onda simpática de su cariciosa mirada, al mismo tiempo que le oí la voz repasada de infinita dulzura. María, estás fatigada por las emociones consecutivas. Ven a descansar a mi lado, aquí, hija, junto de mi corazón. Ah, mis párpados entonces se me cerraron para el sueño manso y tranquilo y adormecí como un pájaro minúsculo, reposado bajo la protección cariñosa de las grandes alas. En la vida del alma libre. En un ambiente de paz y serenidad transcurrieron mis primeros días en el más allá. No obstante mi tranquilidad, me impresionaban aún las sensaciones corporales, en razón de las profundas raíces de sentimientos que me ligaban al orbe terráqueo. Bastaría que me colocase en contacto con los recuerdos de la vida que dejara para que reviviesen en mi mundo interior incidentes que presumía inhumados para siempre en el olvido, junto a los más acerbos recuerdos. Se avivaron entonces los propios dolores físicos que experimentara en mis últimos tiempos en la tierra, y me sentía quebrantada por el dolor y por los disgustos. En la vida del más allá el pensamiento es casi todo.
Son esas manifestaciones de débil voluntad e indecisión que más torturaron los traspasados en el inicio de su existencia terrestre. En la vida libre el pensamiento es casi todo. No hay en ella formas determinadas como en el mundo de la materia, y todo se subordina a los dictámenes de una voluntad potente. Dificultad en la concentración. Mis parcos conocimientos a respecto del espíritu y de sus posibilidades me dificultaban la concentración del poder mental en un objetivo, lo que auxilia sobremanera los recién liberados de la carne a comprender la vida que los rodea. La iniciación en el más allá. Francelina, el espíritu buenísimo que me sirviera de madre, obtuvo la permisión para acompañarme en la iniciación de la existencia espiritual. Y fue guiada por su dulzura que ingresé en las regiones misteriosas que la muerte nos descierra en otros planos. El nido acogedor de las almas errantes. Para que puedas tener una idea del local donde me encontraba, diré que era igual al de los majestuosos edificios de ahí divididos en confortables apartamentos. Era, como se puede decir, una gran casa de socorros espirituales, un nido acogedor de almas errantes y debilitadas. Había allí solicitud, celo y amor fraternales. Mucha cosa existe que no se parece con los objetos de la tierra. Sin embargo, allí vive algo que puede servir de formas intermediarias entre uno y otro plano. La elevación para la verdad y la perfección. En un espacioso recinto cuyo techo era la bóveda brillante como las estrellas del infinito, nos reuníamos para orar. Era ahí que, en sagrado recogimiento, oíamos extasiados las más sublimes lecciones de los maestros. Los elevados espíritus que nos visitaban y que, como guías consoladores, orientaban nuestro pensamiento para concepciones grandiosas del universo, confortándonos en nuestra debilidad y enseñándonos la vida excelsa de la verdad. Muchas veces, en los instantes en que nos entregábamos a las más fervorosas oraciones, veíamos bajar de las vastedades etéreas que nos cubrían la cabeza una profusión de pétalos de flores que desaparecían cuando aspirábamos sus perfumes balsámicos. Me explicó un espíritu evolucionado que esos efluvios aromáticos eran las manifestaciones del beneficio de la oración, que elevábamos a los páramos de la perfección y que a ellos, remontando, volvía a nuestros corazones saturados de amor de las almas benditas que, por su saber y sus virtudes, se tornaban colaboradoras directas de la omnipotencia divina. El símbolo radiador del alma divina. En otras ocasiones se nos figuraba escuchar músicas extrañas y de ritmos desconocidos que nos embalaban en su armoniosa caricia. A veces me parecía dislocada en su vibración, acompañándola en su interminable camino, viendo entonces en el cielo un corazón dorado y resplandeciente de luz, cuyas pulsaciones llenaban de melodías todo el universo, como un símbolo radiante y sagrado. Hosanas. Salmos hosanas. Himnos de felicidad intraducible. Escuchábamos conmovidos, transportados de esperanza y de inenarrables alegrías. Muchos de los sabios mentores que nos acompañaban se aprovechaban de esas ocasiones para materializar sus nobilísimos pensamientos, transmitiéndonos mensajes que por instantes quedaban
maravillosamente escritas en la eterizada tela del infinito, y eran generosos llamamientos a profundas exhortaciones que calaban en lo más íntimo de nuestros espíritus. El aprendizaje maravilloso. Me fue dicho después que tales ocasiones propiciaban esos fenómenos singularmente bellos, por cuanto se aprovechaba la vibración, síntesis de todos nuestros pensamientos, reunidos en oración como grande coeficiente de fuerzas plasmadoras. Espectáculos indescriptibles contemplados en la vida errática y las más provechosas lecciones eran allí recogidas. De ese medio es que muchas almas regresan al mundo terrenal, ricas de conocimientos, para encender las antorchas conductoras de la humanidad. En ese lugar, la educación intelectual y el perfeccionamiento de las posibilidades sensibles son el principal hito de todas las actividades de la criatura. Así como tenéis vuestros libros que representan el repositorio de vuestra cultura, hay también una sustancia que retiene los grandes pensamientos de las almas nobles, pues así ninguna lección queda perdida y todos los espíritus procuran asimilar la esencia de esas profundas enseñanzas. La ilusoria nutrición de los espíritus. Ese ambiente constituye una gran esfera fluídica, donde todas nuestras impresiones toman cuerpo de la realidad. Allí existe aún la nutrición. Sin embargo, el espíritu generalmente absorbe los elementos que regeneran su vitalidad en el propio oxígeno que respira, en inimaginables condiciones de pureza y en las más delicadas composiciones químicas de la atmósfera. Algunos seres ahí aportando necesitan por fuerza de los arraigados hábitos de alimentos análogos a los de la tierra, lo que obtienen por algún tiempo, pero apenas en la apariencia de realidad. Ilusión esta que está conforme con las superficialidades del cuerpo somático hasta que se acostumbren con las nuevas modalidades de su existencia. Asamblea de las almas libres de las futilidades terrenales. Altamente instructivas son las conversaciones y asambleas de los espíritus. Personalidades eminentes ahí se encuentran elaborando proyectos grandiosos para sus actividades venideras. No hay vacíos para las futilidades de los que la vida terrenal está harta. Todo allí es el compendio de aspiraciones edificantes, lo que es, además, natural, porque estando indemne de fatiga que le advierte de la lucha por el pan diario, puede el alma entregarse a las más santificadas expansiones. La preparación para las luchas futuras. Influjos bendecidos, inspiraciones salvadoras, de ahí promanan para la humanidad mensajes enviados por las almas que, bajo cualquier bandera, vivieron como conductores directos o indirectos de las colectividades. La vida ahí discurre como si fuese una bendecida estación de reposo, donde se descansa de muchas lides y se aprenden las más provechosas lecciones para el progreso en las luchas futuras. El hogar terrenal entrevisto del más allá. El tiempo aquí no se cuenta por los cronómetros terrenales y el fenómeno del día y de la noche es muy diversificado, verificándose en lugar de la tiniebla nocturna leve disminución de intensidades de luz solar, la cual se torna atenuada, como en uno de vuestros preciosos crepúsculos, repletos de coloraciones y graduaciones admirables, como si la luz interpenetrase todas las cosas. La vegetación es
extremadamente interesante y bizarra en comparación con la de la tierra. Imaginad un clavel floreciendo con sus raíces entrelazadas en la propia atmósfera del mundo, para que os hagáis una idea de lo que estoy describiendo. Pocas flores son más o menos semejantes a la de vuestros jardines y la mayoría de ellas os parecerían extravagantes a la primera contemplación. Se caracterizan, sin embargo, por su indescriptible e inusual delicadeza. La luz y la flora del más allá. Algunos espíritus me dijeron que las almas sumamente perfectas y que ya se habían tornado en ejecutoras de los decretos del Altísimo, auxilian los seres rudimentarios del reino mineral y vegetal, ayudándolos en la organización de sus formas, de sus pensamientos hermosos y sabios, que ellas saturan de elementos del astral, favoreciendo así el embrión espiritual en sus manifestaciones iniciales. Afectos que desafían el tiempo y la muerte. ¿Cómo podría describir la serenidad y la paz que se disfruta en un ambiente feliz de la erraticidad? No hay vocablos o arrebatos de imaginación para hacerlo con fidelidad. Fue ahí que encontré afectos acrisolados y reconocí las amistades que desafían el tiempo y la muerte. En esos locales donde existen aún los reflejos de la vida planetaria y donde el espíritu adquiere nuevas fuerzas para la lucha interminable en el progreso universal. La Tierra, oscuro planeta de exilio y de sombra, visto desde el más allá. Después de adaptarme más o menos a esa nueva vida, se me ocurrió cómo poder volver a veros y solicité de un instructor información al respecto. ¿Sabes en qué dirección está la Tierra?, preguntó él con bondad. Delante de mi natural ignorancia, apuntó con la diestra a un punto oscuro que se perdía en la inmensidad, recomendando mirarlo atentamente. Se me figuró verlo crecer dentro de un torbellino de sirocos indescriptibles. Me parecía contemplar la impetuosidad de un huracán envolviendo gran masa compacta de cenizas ennegrecidas. Tomada de inusitado recelo, desvié la mirada. Sin embargo, mi solícito guía exclamó mansedumbramente: «Allí está la tierra con sus contrastes destruidores. Los vientos de la iniquidad la barren de polo a polo, entre los bramidos angustiosos de los seres que se debaten en la aflicción y en la mortandad. Lo que has visto es el efecto de las vibraciones antagónicas emitidas por la humanidad atormentada en las calamidades de la guerra. Allí se alimentan las almas con las sustancias amargosas de los dolores, y sobre la superficie la vida es el derecho del más fuerte. Triste existencia la de esas criaturas que se trucidan mutuamente para vivir. Son comunes allí las chácinas, el hambre, la epidemia, la viudedad, la orfandad, que aquí no conocemos. Oscuros planetas de exilio y de sombra. Entre tanto, en el universo, pocos lugares abrigarán tanto orgullo y tanto egoísmo. Por tal motivo, ese mundo necesita de golpes violentos y rudos. Procura ver en aquellas regiones ensangrentadas el local en donde estuviste. Piensa en los que allí dejaste llenos de amargosa añoranza. Dios permite y yo te auxilio». El regreso espiritual al hogar terrenal. Delineé entonces en la mente todo cuanto se relacionaba con mi última existencia. Primeramente me vi en la orilla de un encantador paisaje marítimo, avistando un largo camino a través del cual fui impelida a seguir. Me sentía en posesión de las facultades volitivas que obtuviera con mi desprendimiento de la vida carnal, y en una fracción
infinitésima de tiempo, estaba a vuestro lado. Ah, cómo os abracé a todos emocionada y recogida, cómo me pareció pequeño nuestro antiguo hogar y cómo me penalizó el cuadro de vuestros dolores y dificultades. Lloré amargamente, viendo la miseria del mundo que os compele al sufrimiento y a una batalla sin treguas. Entonces mezclé con la oración de los encarnados, sufridores y afligidos, la oración de mi alma amedrentada, rogando al Padre Celestial que os fortificase en la lucha redentora, donde, al lado de los innumerables llantos y de las alegrías enmascaradas, revolotea el bando de las 1000 tentaciones que asedian los espíritus en el ambiente oscuro de la vida carnal, obligándolos al olvido de sus deberes y de sus austeras obligaciones morales. Hasta aquí la primera parte del audiolibro Cartas de una muerta, psicografiadas por el médium Francisco Cándido Xavier.